Bueno, buenas tardes y bienvenidos a este acto solemne de entrega de la Medalla de Oro de la isla de Tenerife al mando de Canarias. Excelentísimo señor Teniente General don Pedro Galán, bienvenido al Salón Noble, igualmente a los Tenientes Generales José Antonio Romero Valés, Antonio Ramos Izquierdo Zamorano, Emilio Pérez Alamán, José Luis Vega Alba, Juan Ángel Martín Villalón, José Ignacio Medina Cebrián y también al Teniente General César Muros Benayes. Bienvenidos a este Salón Noble del Cabildo, al alcalde de Santa Cruz, al consejero del Gobierno de Canarias, don Domingo, bueno, bienvenido también al Salón Noble, resto de alcaldes de la isla presentes, al general de la Guardia Civil de Canarias, al jefe superior también de la Policía Nacional de las Islas, senadores también de Tenerife, su delegado del Gobierno y rector, diputados del Parlamento de Canarias, señores del Cuerpo Consular, miembros de la Corporación Insular, expresidentes también aquí presentes, gracias por asistir, y también al conjunto distinguido de la isla que nos honran con su presencia hoy. La Medalla de Oro de la isla se concederá por acuerdo del Pleno Corporativo, tanto a personas físicas como a entidades sociales de cualquier orden, con el fin de premiar los especiales merecimientos y servicios extraordinarios que hayan contribuido al beneficio moral o material de la isla de Tenerife. Muchas generaciones de tinerfeños hemos vivido desde la niñez el ambiente castrense que se respiraba en poblaciones como Santa Cruz o La Laguna, con los toques de cornetas en los cuarteles, los uniformes caquis que poblaban nuestras calles, la escolta militar en las procesiones de Semana Santa, el cambio de la guardia en la llamada popularmente capitanía o las salvas de ordenanza por la batería costera de Almeida, retumbando en las montañas de Anaga al amanecer de cada 25 de julio en conmemoración de la victoria de la isla sobre Nelson en 1797. Canarias celebra ahora los 425 años del establecimiento de esta importante institución en el archipiélago. El primer capitán general, Luis de la Cueva y Benavides, tomó posesión de su cargo en 1589, precisamente tras el desastre de la Gran Armada contra Inglaterra. Era un momento muy grave para las islas que sufrían el acoso de corsarios británicos, holandeses y norteafricanos y vivían bajo la amenaza de ataques de escuadras enemigas a sus puertos, como sucedería pocos años más tarde con la invasión en Las Palmas por la escuadra holandesa de Peter van den Does. Ya en 1656, el entonces capitán general Alonso Dávila decidió trasladar su residencia a Tenerife, la isla de mayor riqueza en el archipiélago, debido al auge secular del comercio de los vinos canarios y los negocios con América. Tras una estancia de esta institución en la antigua capital, La Laguna, en el edificio conocido como Casa de los Capitanes, en 1723, el capitán general Lorenzo Fernández de Villavicencio y Cárdenas, marqués de Vallehermoso, se aposentó en el desaparecido castillo de San Cristóbal, principal fortaleza del Frente Marítimo de Santa Cruz. En esta población se había ido concentrando el comercio internacional tinerfeño, en competencia con los puertos de Garachico primero y el puerto de la Cruz después. Su rada tenía mayores condiciones para el fondeo y contaba con el apoyo del antiguo Cabildo de Tenerife, la máxima autoridad isleña por aquel entonces. Aunque el marqués se vio obligado a abandonar el castillo en 1734, este cambio de residencia del alto mando militar canario sería definitivo, con grandes repercusiones políticas en el contexto insular. Los sucesivos capitanes generales residieron en distintas partes de la población. En una primera etapa tuvieron su vivienda cerca del puerto y las fortificaciones. Ocuparon una casa esquina a las calles actuales de La Marina y Emilio Calzadilla. Uno de ellos vivió en una bella casona con balcones que hacía esquina a las calles de San Francisco y San José, el futuro Hotel Camacho. Asimismo, vivieron durante unos años una casa en la parte alta de la actual Plaza de la Candelaria, hoy sede de una entidad bancaria. En 1853 y 1881, la Capitanía General alquiló el Palacio de Carta, una hermosa carta de fachada de piedra y gran patio canario, existente todavía en la citada plaza. Este espacio próximo al mar y el puerto fue testigo de numerosos actos castrenses a lo largo del tiempo. Finalmente, el famoso Valeriano Weyler y Nicolau construyó durante su mandato un magnífico Palacio de Capitanía General situado en la plaza que lleva su nombre. Merece la pena dejar constancia del proceso, pues constituye un punto de referencia obligado en el Santa Cruz actual. Con anterioridad se llamaba Campo Militar, lugar donde la tropa hacía instrucción. El emplazamiento del nuevo edificio fue el solar del antiguo Hospital Militar, situado al oeste de esta zona.
Fue proyectado en 1878 por el ingeniero militar isleño Tomás Clavijo y Castillo Olivares, que adaptó con mucha habilidad un proyecto anterior. El contratista fue curiosamente el abuelo de Rafael Clavijo García, el que fuera presidente del Cabildo de Tenerife en el mandato 1974-1979. La construcción, dirigida por el ingeniero citado, se llevó a cabo con rapidez en poco más de 2 años. El maestro mayor fue el conocido alarife canario Domingo Sicilia. Desde su inauguración en 1881, este edificio clasicista de 2 plantas, con cantería en sus fachadas y amplio patio de madera, preside así la vida cotidiana de una de las plazas más bellas de Canarias, con sus laureles de India y su fuente de mármol de Carrara. En su interior, el salón de corte y comedor de gala fue decorado en 1881 por el pintor tinerfeño Humercindo Robaina Lasso, autor también del gran frontón que corona el cuerpo central de la fachada principal. Durante los siglos XVI a XVIII, la Capitanía General de Canarias, como toda institución nacida en aquellos tiempos de construcción del Estado moderno en Europa, tuvo algunos titulares que fueron objeto de acusaciones de arbitrariedades y irregularidades, pero los avances en la profesionalización de las Fuerzas Armadas a lo largo de su historia hicieron que el balance de su gestión fuese muy positivo. En general, la labor desplegada por los capitanes generales durante 5 siglos ha sido extraordinaria. En primer lugar, hubieron algunos que destacaron en la defensa del archipiélago, curiosamente relacionada con Santa Cruz de Tenerife, puerto marítimo y plaza militar más importante durante los siglos XVII y XVIII frente a los piratas y los almirantes británicos. Alonso Dávila y Guzmán llevó a cabo una buena defensa del lugar contra el ataque de Robert Blake a la flota de Indias en 1657. Agustín de Robles y Lorenzana rechazó el amago de desembarco de John Jennings en 1706. Por último, Antonio Gutiérrez pudo repeler el asalto de Horacio Nelson en 1797. No es posible reseñar todas las actuaciones que llevaron a cabo en relación a la construcción de caminos, carreteras, puentes, muelles, telégrafos, submarinos, turismo y canalizaciones de agua. En su labor hospitalaria, educativa y benéfica para aquellos grupos menos favorecidos de la sociedad, en la introducción de la imprenta en Canarias o en la defensa civil, como erupciones volcánicas, incendios y epidemias. Tal es el caso de la construcción de la antigua carretera del sur, poniendo en comunicación a aquellos pueblos aislados del exterior que antes dependían del transporte marítimo. Ello posibilitó una mayor integración insular. Otro ejemplo es la gran labor de alfabetización y formación profesional auspiciada por algunos capitanes generales en la segunda mitad del siglo XX. Incluso en el plano político-administrativo, Santa Cruz de Tenerife debe a estos capitanes generales no solo la concesión del título de villa, separándose así de la tutela política y administrativa de la laguna, sino también la capitalidad del archipiélago durante más de una centuria, con consecuencias importantes para el desarrollo insular. No podemos olvidar la destacada labor del Mando Económico de Canarias, dependiente de la Capitanía General, que promovió un gran número de obras civiles, entre ellas construcciones tan importantes como el Hotel Santa Catalina en Las Palmas, el Mensei en Tenerife, sin olvidar el Mercado Nuestra Señora de África, el Puente Serrador, Barriada García Escames, Canal del Sur, etc. Aún a riesgo de dejar algún personaje de relevancia sin citar, es preciso recordar a Juan de Urbina, el marqués de Branciforte, Ramón de Carvajal y Castañeda o Francisco García Escames e Iniesta, a los que habría que añadir los naturales de Canarias como Pedro Ponte y Arena, Francisco Tomás Morales, Ignacio Pérez Galdós, José Mar García y más recientemente al tinerfeño Antonio Ramos Izquierdo Zamorano. Algunos han permanecido en la memoria colectiva isleña a pesar del tiempo transcurrido. En las últimas décadas, los capitanes generales de Canarias, hoy jefes del Mando de Canarias y sus contingentes militares, no han dejado de apoyar a la población tinerfeña en desastres aéreos, incendios e inundaciones. Su presencia en la sociedad es constante. Unas veces han colaborado con entidades benéficas, otras han promocionado el deporte. En el plano cultural, la colaboración con las universidades ha dado lugar a la creación del Aula Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria, el Seminario Cívico-Militar y la Cátedra General Gutiérrez en Santa Cruz de Tenerife. En esta última localidad existe un activo centro de historia y cultura militar en el acuartelamiento de Almeida, con museo, biblioteca y archivo.
Habría que añadir el Museo Naval de Las Palmas y el Aula Cultural en La Palma. El Mando de Canarias sigue ayudando en labores humanitarias, como la atención a inmigrantes en los centros existentes en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. En estos últimos años, su personal participa en misiones internacionales del Ejército Español como Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Líbano y Afganistán. Esta magnífica labor del cuartel general del Mando de Canarias a lo largo de estos 400 años de historia le hace merecedor de un reconocimiento especial, como el que nos ocupa. Recibe la medalla de oro de la isla de Tenerife, el Mando de Canarias. Mis generales, vuestra presencia en este acto no es baladí. Muy al contrario, vuestra presencia materializa los valores que el Cabildo de Tenerife ha querido reconocer al entregar esta medalla de oro a la Capitanía General de Canarias, al Mando de Canarias. Y por ende, a cuantos de él han sido y serán parte. Porque vosotros, al oír la llamada de vuestra Capitanía, sin importar dónde o cómo estabais, es decir, sin pensar en vosotros mismos, habéis liado vuestro ligero petate y solamente una pregunta ha salido de vuestra boca: ¿dónde y cuándo tengo que estar? Lo que yo traduzco por: si los canarios me reclaman, allí estaré. Punto. Y aquí estáis, para dar prueba viva de la dedicación y la entrega que los ciudadanos de Tenerife han observado en los militares de este mando. En vuestras caras se lee la templanza de aquel que no da importancia a otra cosa que no sea el servicio, porque entiende que el militar no puede ser de otra manera. El militar accede a la carrera de las armas por vocación y va templando esta vocación en cada destino profesional para convertirla en un verdadero espíritu de servicio a los ciudadanos con los que se integra. En Canarias, esta integración es especialmente intensa, no porque el militar que aquí llega sea diferente, sino porque el canario es persona de probado talante acogedor, de buen sentido del humor, muy patriota y muy amante de lo suyo. Y en esas condiciones, los canarios tienen el don, en definitiva, de hacer que a quien llega a las islas se entregue fácilmente a ellos. No es que yo lo diga. Escuchemos al respetado autor de la historia de Canarias, que en su Oda a la Victoria os define de esta manera: almas ilustres de paisanos míos, que del pueblo nivario fuisteis escudos y campeones píos, héroes, defensores de la patria, su gloria y sus honores. En estas circunstancias no puede por menos que producirse entre quien llega de fuera, movido por su espíritu de servicio, y los canarios que lo reciben, una intensa empatía que conduce a las más altas cotas de cooperación, tanto entre las instituciones como entre cada una de las personas que forman parte de ellas. Señor presidente del Cabildo, señores consejeros, señores alcaldes de los distintos ayuntamientos de la isla, que todos los tinerfeños sepan que el Mando de Canarias, su vieja capitanía, aun entendiendo que todo mérito es exclusivamente fruto de la sinergia entre ciudadanía y milicia, se siente lleno de orgullo y agradece humildemente este reconocimiento que hoy le entregan a través de su cabildo, y que tengan por seguro que cuantos hombres y mujeres formamos parte de ella, seguiremos siempre dispuestos a hacer honor a nuestro compromiso de darlo todo por nuestros conciudadanos. Y es que no puede ser de otra manera, porque todo militar, desde que sienta plaza en estas islas, empieza a darse cuenta, casi sin quererlo, de que, como describió magistralmente el poeta del siglo pasado, criado en Tenerife, en esa quintilla que ha resultado tan conocida gracias a las canciones populares: desde la tierra bravía hasta el mar que nos abraza, todo es luz y poesía. No hay tierra como la mía, ni raza como mi raza. Que esta medalla de oro sea el símbolo de compromiso para continuar trabajando todos juntos
y en la construcción de una historia común en un prometedor futuro. Lo cierto es que la isla de Tenerife fue, desde los primeros albores de la conquista de Canarias, la que se percibió de mayor importancia. Y la última en ser completamente rendida en 1496. Aquí, en La Laguna, se radicó la primera capital del archipiélago y aquí se erigió la también primera universidad. Tenerife, a lo largo de la historia, ha sabido ocupar un lugar predominante en el desarrollo económico de Canarias. Primero fue la agricultura de exportación la que nos colocó en un lugar estratégico y luego el turismo ha permitido consolidar hasta hoy nuestra principal fuente de riqueza. Ese papel protagonista que ha jugado la isla lo mantiene en la actualidad, a la cabeza del archipiélago en un sector principal para la creación de economía y empleo. Liderazgo también en la percepción que en el continente africano tienen ya de nosotros como lugar estratégico para facilitar su desarrollo a través del avance de las telecomunicaciones o con iniciativas como la Fundación de Enfermedades Tropicales, impulsadas desde esta corporación. Lejos de conformarnos, el Cabildo de Tenerife aspira a mantener esta posición con nuevas propuestas que buscan lograr una isla ultraconectada, una isla autónoma y una isla exterior. Tres conceptos que pasan por mejorar la conectividad y aumentar así las oportunidades de desarrollo. Autónoma para tomar decisiones sobre nuestros principales recursos e infraestructuras, como en el caso de los puertos, los aeropuertos o la costa. Y exterior a través de la internacionalización de nuestra economía, convirtiéndonos en un lugar atractivo para las inversiones con ventajas competitivas en un mundo cada vez más globalizado. Ese liderazgo histórico y también actual hace que no sea casual que se decidiera instalar aquí el alto mando militar destacado en las islas. La llamada Capitanía General, creada en los tiempos de Felipe II en 1589. A lo largo de esos más de 4 siglos, la vida de Santa Cruz de Tenerife y también de la isla ha estado ligada a la del Capitán General de Canarias, protagonista de la sociedad y la cultura de la capital y de Tenerife. De tal forma lo ha sido que sería difícil de entender la historia de Tenerife sin la Capitanía. Fue así que Tenerife acogió al Capitán General de Canarias desde 1656, fecha en la que Alonso Dávila decidió trasladar la sede del más alto representante del ejército en Canarias. Y así fue durante 417 años, hasta el año 2006, donde nuevos aires políticos y criterios militares produjeron la creación del Mando de Canarias. Los capitanes generales de Canarias vivieron en numerosas sedes de nuestra isla, desde la Casa de los Capitanes de La Laguna al Castillo de San Cristóbal, el Palacio de Carta o, entre otras muchas, el noble caserón de la Plaza de Weyler, en Santa Cruz de Tenerife. Pero lejos de atrincherarse en esos edificios, los capitanes generales se abrieron a la vida tinerfeña, haciendo participar al ejército en cuantas actividades fueran de beneficio para esta tierra y su gente. Son incontables los hitos que debemos agradecerle a la Capitanía General de Canarias, incontables. Pero hoy, aquí, tengo que traer a la memoria el encargo que me ha realizado una antigua autoridad de la isla. Un encargo que voy a relatarles en las propias palabras de quien me lo contó. Era muy de madrugada. Serían las 3 de la mañana del día 1 de abril de 2002. Algunas autoridades habíamos estado recorriendo la zona de La Alegría, Valle Seco y San Andrés, viendo la devastación que había causado la riada que había caído el domingo. El paisaje se había transformado y ahora eran piedras y lodos que habían caído arrastrando a su paso casas, coches, árboles. Veníamos estremecidos de ver tanta destrucción. Nos habían dicho que la carretera hacia Naga estaba cortada por grandes piedras que se habían desprendido y nos acercamos para comprobar que se estaba arreglando. Y efectivamente, al dar una curva, ahí estaba una pala trabajando y arrastrando grandes piedras para despejar la vía. Era una pala del ejército, con un especialista que la conducía y varios soldados que trabajaban sobre una lámina de asfalto y un abismo de unos 150 metros debajo. Nos quedamos estremecidos del valor de aquellos hombres, del valor y del esfuerzo que realizaron los mandos y los soldados que aquella madrugada y los días siguientes trabajaron ayudándonos a recuperar el municipio de aquel desastre. Aquel día descubrí que me gustaba el ejército. Cierro la citación.
Como en el testimonio de esa persona, muchas otras tuvieron alguna vez oportunidad de descubrir al ejército en la isla trabajando codo a codo, hombro a hombro, en aquellos lugares en donde fue necesario y a donde la Capitanía General les envió. Desde el paisaje terrible de un aeropuerto convertido en el lugar de una tragedia, a los montes de la isla en llamas. Allí estuvieron cuando se les necesitó. Y bastó una simple llamada al capitán general para que se pusieran al servicio de la isla y al servicio de los tinerfeños. Esa colaboración no es nueva, ni es de ahora, y el ejército en las islas fue muchas veces en la historia de Tenerife más que una fuerza militar. Colaboró en la construcción de caminos, carreteras, puentes o muelles, en el tendido del telégrafo submarino o en las canalizaciones de agua, siendo de especial trascendencia su aportación al desarrollo de las islas en la etapa del mando económico. En el auxilio también de las personas ante las epidemias o las catástrofes naturales. Pero además la Capitanía General cumplió con esta isla cuando le tocó batirse como soldados en la defensa de Tenerife, por ejemplo, ante el ataque de Robert Blake o de John Jennings, o en la conocida y heroica resistencia ante el asalto de Horacio Nelson. Quien quiera encontrar razones militares para el reconocimiento de la Capitanía General, las puede hallar fácilmente en las brillantes páginas escritas por algunos de sus más ilustres responsables en momentos puntuales de la historia de esta isla y de Canarias. Quien pretenda encontrar razones en el ámbito de la vida civil puede hallarlas por centenares, en todas las veces en que la Capitanía ha tendido la mano a la sociedad tinerfeña, para auxiliarla en los momentos de mayor dificultad. De bien nacidos es ser agradecidos, y el Cabildo Insular, recogiendo la letra y el espíritu de tantos años de vinculación y de colaboración entre la Capitanía General y la isla, ha decidido mostrar el agradecimiento de todos los tinerfeños pasados y presentes, encarnado en la Medalla de Oro de Tenerife que hoy nos honramos a entregar al mando de Canarias. Y para concluir el acto se va a interpretar el himno de Canarias y a continuación el himno de España.